Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a una clase más del área de matemáticas. El día de hoy estaremos revisando nuestra ficha pedagógica número 7, precisamente en la tercera semana en el cual encontraremos ya el tema de función real. Como de costumbre, jóvenes, toda esta información ha sido tomada de su texto de matemáticas décimo año. Precisamente esta información la podrán encontrar en la página 102 de su texto. A continuación, pues entonces vamos a analizar todo el contenido para el tema. Bien, primeramente, como de costumbre, pues nuestra ficha o nuestro texto nos trae los saberes previos, como nos dice, reflexiona cuál es el conjunto de los números reales. Estimados jóvenes, eso ustedes también ya lo saben, ya que hemos venido trabajando todo este tiempo con el conjunto de los números reales, que contiene dentro, son los números naturales, números enteros, números racionales y números irracionales. Ese sería el conjunto de los números reales. Luego nos dice, también nos da un recordatorio de la clase anterior, en el cual nos dice que si el dominio y recorrido son conjunto de los números reales, entonces es una función real. Les recuerdo que la clase pasada vimos lo que es función y lo que también vimos lo que es dominio y lo que es recorrido. Les recuerdo pues que el dominio eran los valores que podía tener la variable x, y el recorrido, o también llamado imagen, también eran lo que es los valores que toman la variable y. Aquí tranquilamente pues nos hace también recordatorio que x es la variable independiente que pertenece al dominio de la función, y y, que es igual a f de x, es la variable dependiente o imagen de x, es decir, que es un número real que se obtiene a aplicar la función sobre el elemento de x. Es decir, ahí cuando trabajamos y le dimos valores a la variable de x, les recuerdo que la variable de y pues tomaba un valor dependiendo del valor que se le da a la variable x. Y el dominio, como ya les decía, pues el dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente x. Y el recorrido, pues llamado también o imagen, codominio o rango, es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente y. Bien, como de costumbre, para entrar a lo que es el concepto de función real, nos plantea nuestro texto un problema, ¿no es cierto? Por ejemplo, nos dice trabajadores de una empresa telefónica, nos dice que en una empresa de telefonía cobra a sus clientes solo por el tiempo que tarda en comunicarse. La relación entre el tiempo que demora una llamada y el costo de la llamada está dado por esta función. Recordemos esta función, que se basa el ejemplo más adelante. Nos dice la pregunta: ¿cuántos minutos puede hablar el cliente si dispone de $20? Pues bien, aquí nos dice la definición de función real, en el cual nos dice que es una función matemática que hace corresponder a cada número real otro número real, como pueden observar aquí. Y vamos a resolver el problema, ¿no es cierto?, que nos dio el texto. Nos dice que el dominio es el conjunto en el que se define la función, en el cual nos dice que tenemos el número y asociado por f al valor de x. Entonces y nos dice que es igual a f de x, como ya les decía que y era igual a f de x. Por tanto, el recorrido es el conjunto de los valores reales que toma la variable y o f de x. Para resolver la situación, nos dice anterior, realizaremos una tabla de valores graficando la función. ¿De dónde sale, jóvenes, esta tabla de valores? Pues de los valores de esta función que le hemos dado aquí. Por ejemplo, vamos a ver, aquí yo les he dado, es la misma función que nos da el texto, ¿no es cierto? Y menos 2x igual, ¿no es cierto? Despejando esta función nos quedaría de la siguiente forma: y es igual, como menos 2x está restando, al otro lado pasa a sumar, o como está negativo al otro lado pasa a positivo, sería 2x. Y entonces la función me quedaría y es igual a 2x, o también la puedo escribir que f de x es igual a 2x. Los dos es igual.
porque recuerdo que y es igual a f de x, lo que nos dice el texto. Ahora, la tabla nos sale dándole valores de esta función de aquí, de esta o de esta, que como yo les decía que es la misma. Dándole valores a la variable independiente que es x. Por ejemplo, si yo le doy un valor de 0 a x, yo aquí en vez de x tendría que reemplazar por 0. Entonces sería 2 por 0, sería 0. Entonces aquí me quedaría 0. Vamos a borrar esto para seguir reemplazando, ¿no es cierto? Ahora bien, si le doy un valor de 1, aquí me quedaría 1. 2 por 1, 2 y me quedaría, entonces cuando x vale 1, digo y vale 2. Y cuando vale 2, entonces aquí cuando x vale 2, ¿cuándo valdrá y? Entonces aquí en vez de x pongo 2 y 2 por 2 son 4, es decir, aquí me quedaría 4. Entonces y valdría 4. Les recuerdo pues que aquí vendría a ser de la siguiente. Y así voy dando los siguientes valores, ¿no es cierto? Cuando vale 3 sería, en vez de x sería 3, entonces 2 por 3 sería 6 y así sucesivamente los números que voy dándole. Cuando vale 4 sería 8 porque 4 por 2 son 8 y así infinidad de números. También le puedo dar un número negativo, por ejemplo, cuando x vale, digamos, menos 1, ¿cuánto valdría y? Valdría, si yo le pongo menos 1, 2 por menos 1 me quedaría menos 2. Y así si le pongo menos 2, sería 2 por 2, 4, entonces sería menos 4. Y así. Entonces, todos estos valores que ha tomado x, todos estos de aquí, vendrían siendo el dominio. Y acá vendrían siendo todos los valores de y, todos estos valores vendrían siendo lo que es el recorrido o rango de la función. Este es partida, este vendría siendo la imagen de x, y vendría siendo la imagen de x. Todos estos valores están aquí, los de la tabla, miren, 2, 4, 6, 8, 10, 12, todos estos números son representados. Aquí está la forma como han reemplazado y aquí el valor que va tomando y, ¿no es cierto? Bien, una vez que yo ya tengo mi tabla de valores, entonces recuerde que estos para poder graficar se convierten en puntos, ¿no es cierto? Entonces aquí me quedaría el primer punto, me quedaría 0,0, este me quedaría 1,2, este me quedaría 2,4, aquí me quedaría 3,6 y así sucesivamente. Se convierten en pares ordenados, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya lo tengo en pares ordenados, pues voy a proceder a graficar. Entonces, 0, 0, 1, 2, voy acá, elaboro como ha hecho y el texto en 0, 0, ¿no es cierto? Aquí también tenemos aquí 1, 2, podría ser aquí, miren 1, 2, ¿no es cierto? Y voy graficando todos estos pares. Sería 2, 4, 3, 6. Sería, miren, 2, 4. Aquí pongamos 3, 6. Y aquí me quedarían todos los que van, todos estos pares ordenados. Aquí también sería 10, 20. Miren como pueden observarle x, 10, 20. Y así sucesivamente. Aquí no tiene el número 10, pero se sobreentiende que va para acá. Entonces aquí, por ejemplo, lo que sí tiene 6, busquemos el número 6, por ejemplo, 6, 12. Entonces me queda aquí a 6, 12 que está aquí. Una vez que tenga los puntos, procedo a graficar. Recuerden que también tienen números negativos. También le puedo dar, miren, menos 1, menos 2. Entonces, menos 1. Aquí sería menos 1 y aquí está el menos 2. Y aquí voy graficando hacia acá. Es decir, que la gráfica se extiende de esta forma, ¿no es cierto? Ya. De esta forma obtengo mi gráfica de la función de esta función que yo he dado los valores. Miren, ubico la función y me dice, pues, dice, como se observa en la tabla de valores, a cada valor de x le corresponde un valor real de y. Y es verdad, miren, cuando le doy valores a x, le corresponde un valor a y. Obteniendo el dominio y recorrido de la función anterior, tenemos que el dominio de la función de f de x es igual a los números reales y el recorrido de la función es igual a los números reales. ¿Por qué dice eso? Les recuerdo que el dominio eran todos los valores que puede tomar el eje X, es decir, todos estos, ¿no es cierto? ¿Y qué valores puede tomar?
como pueden ver en el gráfico, puede tomar cualquier valor, ¿no es cierto? Es decir, cualquier número. Y como si puede tomar cualquier número, es decir, está dentro de los números reales. Es decir, que X puede tomar cualquier número real. Por eso, entonces pongo que el número, ¿no es cierto? El dominio es el número, está dentro de los números reales, porque puede tomar cualquier número real. Y el recorrido, o también lo que es el rango, ¿no es cierto? Es el valor que puede tomar, ¿no es cierto? Los valores de Y. ¿Y qué valores puede tomar? Recuerden, miren, aquí se puede observar que la gráfica puede tomar cualquier valor para acá, los de Y, ¿no es cierto? Que me hace dar pares ordenados. Y para acá también pueden obtener cualquier número, entonces positivos o negativos, ¿no es cierto? Es decir, que también está dentro de los números reales. Por ende, también pues el recorrido, ¿no es cierto?, está dentro de los números reales. No todos los ejercicios me van a salir así, ¿no es cierto? Solo algunos podrán tomar lo que son los números reales. Entonces nos dice que el dominio recorrido de la función es el conjunto de los números reales, por tanto nos dice que es una función real. Solución nos dice, el cliente puede hablar hasta 10 minutos. ¿Por qué hasta 10 minutos? ¿Por qué? Porque dice que solo cuenta con $20, es decir, cuando X vale 10, pues Y vale 20. Es decir, solo hasta 10 minutos, entonces puede hablar el cliente. Nada más. Bien, acá nos dice que las funciones reales suelen darse mediante una fórmula o expresión gráfica, es decir, ustedes la podrán encontrar o se puede representar mediante de la siguiente forma. Algunos textos la trabajan de esta forma, miren, ¿no es cierto? En la clase anterior revisamos que la función puede darse por f de x, g de x, h de x, ¿no es cierto? También pueden encontrar de esta forma, ¿no es cierto?, en otro texto. O también la podrán encontrarse o podrá escribirse de esta forma. Miren, les recuerdo pues que f de x es igual a y, ¿no es cierto? Miren. ¿Ya? Bien. A continuación nos dice, vamos a trabajar con monotonía, ¿no es cierto? Y nos plantea un problema en el cual nos dice que el precio en dólares de la libra de azúcar en el periodo del 2010 al 2016 está dado por la siguiente tabla. En el año 2010 ha costado unos 25 centavos, en el 2011 30 centavos, en el 2012 28 centavos, en el 2013 35 centavos, en el 2014 40 y así sucesivamente, dependiendo del año, ¿no es cierto? Nos dice la pregunta, ¿en qué años aumentó el precio de la libra de azúcar? Para ello, pues vamos a trabajar con una tabla, ¿no es cierto? Vamos a representar también esta tabla, la vamos a representar en una gráfica. Dice, en este ejemplo tenemos que el año en la variable independiente X y Y, el costo de la variable dependiente Y de la función f de X. Es decir, X es el año, ¿no es cierto? Y Y vendría siendo el costo. Entonces, aquí claramente se puede observar que en el año 2010, como nos dice aquí, haciendo para ordenado, ¿no es cierto? Me quedaría pues que en el 2010 tenemos el primer punto, ¿no es cierto?, en el cual pues ha costado 0,25. En el 2011, ¿no es cierto?, 30 centavos, y así en el 2012, ¿no es cierto?, nos dice que ha costado 28 centavos por aquí. En el 2013 ha costado 35 centavos y así voy observando. Una vez tengo los puntos, voy uniendo, como pueden observar, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿en qué año aumentó el precio de la libra de azúcar? Observando la gráfica, podemos observar que en el año entre el 2010 y el 2011 ha habido un aumento. Posteriormente ha bajado el precio, ¿no es cierto? Y luego, entre el año 2012 y el 2013, también ha aumentado, es decir, que entre el 2012 y el 2015 ha habido aumento, ¿no es cierto? Ha ido creciendo el precio del azúcar. Posteriormente, en el año entre el 2015 y entre el 2016, ha habido una disminución de precio. Es decir, podemos concluir
que es solo en el año, entre el año 2012 o 2011, 2012 y el año 2000, entre el año 2015 y 2016, simplemente ha habido un decrecimiento del precio. En los demás años siempre ha ido creciendo, ¿no es cierto? Así lo dice aquí también, si ustedes lo pueden leer, también lo dice de la siguiente manera. Y por último tenemos definición de funciones crecientes, decrecientes y constantes. Para poder entender esto nos dice cuando una función es creciente o cuando una función es decreciente o cuando una función es constante. Como pueden observar, una función es constante cuando tenemos una línea, ¿no es cierto? Nos dice paralela al eje de las X. Y una función es creciente cuando tenemos de la siguiente forma y una lo que es decreciente cuando tenemos de la siguiente forma. Nos da aquí el concepto cuando una función es creciente. Nos dice que una función es creciente en un intervalo si x de x1 es menor que x2. Es decir, miren, claramente si nosotros damos valor de esta rayita que vale 1, sería aquí 1, 2, 3, 4. Nos dice que si x1 es menor que x2, entonces f de x1 debe ser menor que f de x2. Es decir, aquí observamos claramente que x1 es menor que x2 porque 2 es menor que 4. Y nos dice que si eso sucede, para que sea creciente, f de x1 debe ser menor que f de x2. Como aquí tenemos f de x1, aquí sería f de x1, ¿no es cierto? Aquí entonces saldría 1,5. Entonces sería 1,5 debe ser menor. ¿Dónde está x2? x2, f de x2 que sería aquí. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí más o menos aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. 5,5. 5,5. Como pueden observar, 1,5 es menor que 5,5. Si se cumple estas dos condiciones, pues entonces tenemos una función creciente. Igualmente con decreciente nos da aquí, nos dice que si x1 es menor que x2, entonces la función de f de x1 debe ser mayor que la función de x2. Veamos si se cumple aquí. Aquí tenemos x1, ¿no es cierto? Que sería 1, 2, 2 debe ser menor que x2. ¿Cuánto vale x2? 1, 2, 3, 4. Entonces hasta aquí se cumple que 2 es menor que 4. Entonces nos dice que f1, ¿no es cierto? ¿Cuánto tenemos en la función x1? x1 tenemos 1, 2, 2.5. 2.5 debe ser mayor, nos dice que la función x2. Aquí tenemos x2, entonces la función de x2 sería esta. Entonces, ¿cuánto tenemos en x2? Tenemos 1. Entonces 2.5 es mayor que 1, se cumple la condición, por tanto digo que la función es decreciente, ¿no es cierto? Y como ya les decía acá, pues aquí es facilito ver cuando una función es constante, ya que simplemente tenemos una línea que es paralela al eje de las X, ¿no es cierto? Aquí también nos indica la condición que ustedes también la pueden aplicar, pero en este caso pues yo les diría cuando es una constante siempre es paralela al eje de las X. Bien, jóvenes, esto es todo en el cual vamos a trabajar el día de hoy. Ustedes tienen para trabajar sus actividades del texto de matemáticas, en el cual trabajaremos el día de hoy ejercicio 1 y ejercicio 2. Su texto tiene más problemas, si ustedes quieren desarrollar, ahí lo pueden hacer. De mi parte, estimados jóvenes, yo les deseo una excelente tarde y mucha suerte en sus actividades. Gracias.